tema que vamos a tratar ahorita en esta tarde se titula La herencia, poder y autoridad. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 19. Sé que a veces es difícil, ¿verdad?, poder compartir después de comer, porque a algunos nos da sueño, ¿verdad?, una mía personal. Pero, no, hermana, gracias. Digo, pero nos da sueño, ¿no?, a veces de comer. ¿Sí? Dice mi esposa que deja de oxigenar el cerebro y por eso uno se siente a veces así como cansado. Entonces vamos a tratar de ir viendo esto, ¿verdad? Y que podamos ahora sí aportar de forma resumida, porque hablar acerca de esa herencia, ¿verdad?, de poder y la autoridad que Dios nos concede, pues no es fácil, ¿verdad?, resumirlo en una sola enseñanza, pero vamos a tratar de tocar algunos puntos importantes en cuanto a esto. Dice la escritura, si ya estamos en Lucas, dice de esta manera. La vamos a leer primero en la versión que la mayoría de ustedes tienen, que es la versión 60, y de quiero leerla en otra versión para que lo podamos comprender aún más. Dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, ¿verdad? En la versión que traigo aquí también, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: mire, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Fíjense, ahí encontramos estas dos palabras, ¿verdad? Autoridad y poder. Dice: les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, ¿verdad? Recuerdo una anécdota que en una ocasión tenía yo muy poco tiempo de conocer del Evangelio, pues a lo mejor unos 8 o 9 años. Yo conocí a la edad de 6 años. Y recuerdo que en una ocasión, ¿verdad?, un hermano platicaba el hecho de que alguien cuando leyó este versículo dice: bueno, si tenemos esa potestad que Dios nos ha dado sobre serpientes y escorpiones, pues vamos a agarrar una, ¿verdad?, a ver qué nos pasa. Y ciertamente, ¿verdad?, ya con el paso de los años, pues yo lo entendí en el contexto correcto, que no es así como funciona, ¿sí?, sino que de alguna manera yo creo que Dios nos ha dado un poder y una autoridad, pero ese poder y esa autoridad tienen que usarse de manera responsable en nuestras vidas, ¿sí? A lo mejor alguien en alguna ocasión vio la película del Hombre Araña, ¿sí?, probablemente. Y algo que a mí se me quedó bien grabado, está platicando Peter Parker, que es el Hombre Araña, está platicando con su tío, y él ya con los poderes del Hombre Araña, pues quiere hacer dinero, ¿no? O sea, quiere emplear su poder para obtener una ganancia. Y le dice su tío: mira, Peter, cuando se te es concedido un poder, tú adquieres una mayor responsabilidad. ¿Sí? Y de aquí podemos resumir esto, ¿verdad? Dios nos da su poder, nos concede su poder mediante el Espíritu Santo. Nos da su autoridad mediante el Espíritu Santo. Pero tanto el poder como la autoridad conllevan una responsabilidad. ¿Qué hacemos con una herencia? Imagínense que cualquiera de nosotros, el día de mañana, fallece un familiar que a lo mejor desconocíamos que era nuestro familiar, un tío, un pariente lejano, pero nos hablan por teléfono y nos dicen: fulanito de tal, fíjese que acaba de fallecer su tío y usted acaba de heredar, ¿verdad?, todo lo que él tenía. Y pues uno a lo mejor por curiosidad, ¿verdad?, por morbo pregunta: bueno, ¿y cuánto es lo que acaba de heredar? No, pues acaba de heredar $100 millones. No, pues cualquiera se volvería loco, ¿verdad?, de la emoción. La pregunta es, ¿verdad?, ¿qué tan responsables vamos a ser con una herencia de ese tamaño? A lo mejor alguien, ¿verdad?, puede: no, vámonos de compras. Sí. Voy a comprar por fin todo lo que siempre he deseado.
toda herencia implica una responsabilidad. ¿Sí? Una casa, por ejemplo. Si no cuidamos una casa, pues a las semanas, a los meses, a los años, esa casa se empieza a deteriorar. Es que es la casa que me dejó mi mamá, pero ¿qué has hecho con esa herencia? ¿Sí? O a lo mejor, sencillamente, ¿verdad? Fallece, un ejemplo, ¿verdad? Fallece nuestro papá tenía una empresa y ahora nosotros somos los que quedamos al frente de la empresa. ¿Cómo vamos a fungir en esa autoridad? Un ejemplo bien claro, y con esto quiero iniciar, es en el caso de Roboam, hijo del rey Salomón. Saúl, David y Salomón, los tres reyes más significativos del pueblo de Israel. Saúl por ser el primer rey, David por ser un rey que Dios dijo que tenía el corazón conforme al de él, y Salomón, que fue un rey que cuando Dios le ofreció todo, él no quiso nada, solamente quería sabiduría. Y Dios lo hizo el hombre más sabio, después de Jesús, ¿verdad? El hombre más sabio de este mundo, pero aparte le dijo, como no me has pedido riqueza, te la voy a dar, y como no me has pedido a tus enemigos, también los voy a poner por estrado de tus pies. ¿Sí? Y de esos tres reyes significativos, en esa época, cada uno reinó 40 años, en esa época a Israel como nación alcanzó su cúspide. Pero cuando es el momento de que el hijo del rey Salomón, Roboam, tome el trono, viene Jeroboam, que era otro, vamos a decirlo así, otro líder, ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel, muy reconocido. Viene y se acerca juntamente con una buena parte del pueblo y le dice a Roboam, mira, tu padre Salomón puso cargas muy pesadas sobre nosotros. Pero si tú escuchas nuestras palabras, ¿verdad?, y sabes gobernarnos bien, nosotros te vamos a servir para siempre. Y entonces Roboam viene y le pide consejo primero a los ancianos del pueblo de Israel. Y le dice, miren, me vinieron a decir esto, ¿ustedes qué opinan? Pues bueno, tu padre ciertamente se puso cargas muy pesadas. Pero si tú sabes escuchar a este pueblo y sabes cómo dirigirlos, verás que te los vas a ganar. Pero Roboam no se quedó conforme con ese consejo y fue y le preguntó a los más jóvenes, a los que se habían criado con él. Oigan, ¿cómo ven, amigos? Me acaban de hacer esta propuesta y ahora que voy a ser el rey, ya soy el rey, ¿cómo debo de hacerlo? Y entonces los jóvenes le aconsejan, mira, diles que tu dedo meñique es más, bueno, vamos a ese pasaje, está en Reyes, para que no esté yo parafraseando. Lo que estoy diciendo es, primer libro de Reyes, capítulo, es el 12 me parece, sí, capítulo 12 del primer libro de Reyes, verso 9, primer Reyes 12:9, dice, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Dice, entonces los jóvenes, verso 10, que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, y entonces Roboam, sin ser sabio en su manera de pensar y sin darse cuenta de toda la herencia que le habían dejado, ese poder y esa autoridad, prefirió hacer caso a lo que le dijeron sus amigos, a hacer caso a lo que le dijeron los ancianos del pueblo, que tenían mayor experiencia y mayor conocimiento que él. Y creo, ¿verdad?, con esta escritura, que podemos entender que cuando Dios nos ha concedido una herencia, ¿sí?, entendiendo esto, ¿verdad?, número uno, por medio de Jesucristo hemos sido redimidos de la maldición. ¿Sí? Número dos, entendemos que en Él se ha consumado todo y que Él ha cumplido todo lo necesario para que nosotros disfrutemos de una vida mejor. Pero al ganar Él promesas para nuestras vidas, ahora Él espera que nosotros seamos responsables
en esa herencia que ha puesto en nuestras manos. Ese poder y esa autoridad. ¿Sí? Cuando el poder nos corrompe, se vuelve nuestra autoridad una tiranía. ¿Sí? Cuando el poder nos corrompe, nuestra autoridad se convierte en una tiranía. Ya no nos volvemos en gobernantes sabios, sino más bien nos volvemos en tiranos implacables. ¿Sí? Lo primero que tenemos que aplicar de esa herencia en nuestra vida es tener poder y autoridad sobre nosotros mismos, con la dirección de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice Pablo y le aconseja a Timoteo, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino más bien de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces quiere decir que esa herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que ser responsables de ella, ¿verdad? Y ahora bien, ya que Dios nos ha concedido ese poder y esa autoridad, ¿sí? ¿Cuáles deberían de ser esas condiciones para que nosotros ejerzamos bien esa autoridad? ¿Sí? Anoté algunas, y yo creo que aquí podemos entender esto, pero bueno, antes de verlas vamos a ver un pasaje, Mateo capítulo 21, bueno, vamos a ver algunos pasajes, Mateo capítulo 21, verso 23. Está hablando Jesús acerca de la fe, porque dice la escritura que vio una higuera cuando él iba de camino y al tratar de conseguir un fruto de esa higuera vio que no tenía nada. Y entonces vino, ¿verdad? Y maldijo esa higuera, le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice que en ese momento la higuera se secó, eso dice el verso 19. Y dicen los discípulos maravillados, ¿verdad?, de este acontecimiento, dice, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera, verdad? O sea, fue un acto sobrenatural en ese momento. Imagínense que usted, no sé qué se dará más por aquí, aparte del café. ¿Qué otro? Los elotes, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar que va usted caminando por una parcela de elotes. ¿Sí? Y dice, pues ahí tengo a cortar unos elotes tiernos. Y pasa, y está la mazorca, ¿verdad? Y no encuentra elotes. Y que en ese momento se diga, no, pues nunca vuelvas a producir elotes, ¿verdad? Y que en ese momento la planta se seque. Es una situación sobrenatural. Y de la misma manera así aconteció aquí, ¿verdad? Dice que ellos se maravillaron. Entonces Jesús le respondió de esta manera, verso 21. De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Pero dice el verso 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Y fíjense, en una ocasión Jesús, una pregunta muy similar a esta se le hicieron, y entonces él respondió de esta manera, todas las cosas que yo veo hacer a mi Padre son las mismas que yo hago. ¿Sí? En otra ocasión uno de sus discípulos le pregunta, bueno, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús responde, tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen que les muestre al Padre. Dice, quien me conoce a mí, conoce a mi Padre. ¿Sí? Entonces quiere decir que nosotros, entendiéndolo así, como hijos de Dios, somos un representativo de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Y la herencia que Él tiene, no la ha concedido a nosotros. Entonces, Dios espera que como hijos de Dios, como creyentes, seamos unos buenos representativos de su poder y de su autoridad. ¿Sí? El poder mal empleado, ¿verdad?, puede causar muchos estragos en las diferentes áreas y esferas de la sociedad. Una autoridad mal empleada puede causar también muchos estragos, puede hacer mucho daño, ¿sí?, a donde quiera que se requiera una autoridad. Por eso es que el poder debe de ejercerse con responsabilidad y la autoridad debe de ejercerse con sabiduría, sabiendo que estamos representando a Dios mismo, ¿verdad?
Entonces le hacen esta pregunta a Jesús, diciendo, ¿con qué autoridad estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Bueno, sabemos que esa autoridad venía de parte de Dios. Y fíjense cómo responde, dice verso 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y aquí hay algo bien importante que remarcar. A veces, yo creo que a lo mejor aquí habemos, o la mayoría de nosotros hemos sido hijos, y a veces a lo mejor nuestros padres nos dijeron, ¿verdad? Hijo, no hagas esto. Y como hijos respondemos, ¿pero por qué? Y casi la mayoría de la respuesta de los padres es, porque yo digo. Porque yo digo. Y uno como hijo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no quieres que lo haga? Porque yo digo que no. Y pareciera que esta misma respuesta viene de Jesús. ¿Sí? Les digo, ¿quieren saber con qué autoridad hago yo esas cosas? Ok, si ustedes me responden esta sencilla pregunta, yo les voy a responder. Y les dijo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o de los hombres? Y dice que ellos discutieron entre sí. Dice, si decimos que de los hombres, dice, si decimos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, nos echamos al pueblo encima. ¿Por qué? Porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces dijeron, no, pues no lo sabemos. Dice, entonces, no necesito decirles con qué autoridad hago yo estas cosas. Romanos, capítulo 13, vamos allá. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Fíjense, aquí hay un principio importante, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios que creen han sido establecidas. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Así que podemos concluir, hermanos, al menos en este punto, antes de iniciar y ver las condiciones para tener autoridad, podemos concluir que cada autoridad que tenemos por arriba de nosotros, por Dios han sido establecidas. Si estamos en el hogar, tenemos los padres que Dios determinó que fueran nuestros padres. Y a esos padres, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nuestro hogar, les ha dado poder y autoridad. ¿Sí? Si estamos en la escuela y tenemos maestros, pues esos maestros Dios les ha conferido tener esa autoridad y ese poder para ejercerla dentro de ese núcleo, ¿verdad?, que es la escuela. Si estamos dentro de la iglesia, tenemos pastores. Y esos pastores que Dios ha puesto les ha dado poder y autoridad para ejercerla dentro de la iglesia. Si estamos en el trabajo, bueno, pues tenemos un patrón, el cual lo puso Dios para que ejerza poder y autoridad sobre nosotros. Ahora bien, cada autoridad que ha sido conferida, en teoría, tiene que representar correctamente a Dios. Y lo dice aquí mismo en el capítulo, dice, verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sí? Dios, como la máxima autoridad que tenemos por encima de todos nosotros, ¿sí?, ciertamente es un Dios, como lo veíamos hace un momento, es un Dios que exigía justicia. ¿Sí? Es un Dios que exigía justicia. ¿Por qué? Porque el primer hombre, a quien Dios le había dado todo, dice que lo hizo a su imagen y semejanza, lo puso en un huerto, le dio todas las cosas a la mano. El único deber que tenía el hombre era cuidar de ese huerto, labrarlo, ¿verdad?, administrarlo.
Pero ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. Y por causa de su desobediencia, ¿verdad? El pecado lo alejó de Dios. Ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Se ha restaurado nuevamente ese pacto. Nuevamente, por medio de Cristo Jesús nos podemos acercar a Dios el Padre. Pero a la vez que Él ha ganado todas las cosas, como lo leíamos hace un momento en Efesios, ¿verdad? Dice que todas las cosas las sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Dios espera que todo eso que ha puesto en nuestra mano, nosotros lo utilicemos, ¿verdad? Con plena responsabilidad. Porque es poder y es autoridad. Y ese poder y esa autoridad, ¿verdad? Tenemos que administrarlo correctamente. Una herencia no la podemos gastar en cuestión de días o en semanas. O podemos administrarla también que nos puede durar años. Que podemos inclusive hacerla crecer. Eso depende, ¿verdad?, de cómo manejemos nosotros aquello que Dios pone en nuestras manos. Una herencia en lo material, ¿verdad? Podemos, vuelvo a repetir, gastarla rápidamente o hacerla crecer para que nos dure años. De igual manera, ¿verdad? El poder y autoridad que Dios nos da, lo podemos mal usar y se puede acabar en un momento, o lo podemos utilizar sabiamente y ejercerlo, ¿verdad?, hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros. Entonces tenemos una gran herencia en nuestras manos, pero esa gran herencia requiere responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Ahora sí, veamos cuáles son las condiciones para que nosotros tengamos autoridad. Porque esto es, mis amados hermanos, como cuando, yo no sé si les ha pasado, que a veces los hijos, por ejemplo, están chiquitos y uno ve un juguete, ¿no? Y dicen, este juguete está muy bonito para mi hijo. Pero los padres luego somos así, ¿verdad? Le compramos el juguete al hijo y decimos, mira, este juguete es tuyo. Pero decimos, no lo agarres, no lo juegues, no lo toques. Así como que queremos que no se vaya a romper, ¿verdad? Que no se vaya a estropear. Y yo me he hecho la pregunta, bueno, entonces ¿para qué lo compramos, verdad? Si no queremos que lo juegue. Pero esperamos, ¿verdad?, que el hijo pues adquiera cierta responsabilidad. A veces me llama la atención, por ejemplo, ver a niños tan pequeños, no sé, de 4 o 5 años, pues ya jugando con un celular, ¿no? Cuando a lo mejor todavía ni siquiera son responsables para hacerlo, con una tableta, ¿sí? Porque de alguna manera, o sea, yo así lo veo, ¿verdad? A esa edad todavía no tenemos una plena conciencia del valor de las cosas. ¿Sí? De igual manera, Dios nos va confiriendo su poder y su autoridad en la medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Él. ¿Sí? A mayor conocimiento de Él, mayor responsabilidad tenemos. ¿Sí? Uno no nace siendo pastor. En la medida que Dios hace un llamado a nuestras vidas y ve que somos lo suficientemente capaces y responsables para adquirir una responsabilidad como esas, entonces Dios es que nos confiere eso. ¿Sí? A un bebé no le vamos a dar una pistola para que juegue, porque aunque una pistola, ¿verdad?, que la llevan, en la mayoría de los casos la lleva una autoridad, es un representativo para saber, ¿verdad?, que él es la ley y que está ahí puesto, ¿verdad?, ¿para qué? Para que se obedezca a la ley. Pero si se le da una pistola a un niño pequeño, irresponsablemente puede jugar con ella, puede herirse o puede matarse. Igual sucede con el poder y la autoridad. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas condiciones que nos pueden llevar a usar con responsabilidad ese poder y esa autoridad. La primera de ellas es la obediencia y la sujeción, ¿verdad? Y aquí hay algo bien importante que mencionar. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 8. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes.
y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Sí? Y este es un claro ejemplo de alguien que sabe estar bajo autoridad. ¿Sí? En este caso el centurión, que era alguien que estaba al frente de una compañía de soldados, ¿sí?, tenía bien claro y bien presente esto. Era un hombre que no era del pueblo judío, o sea, no era del pueblo de Dios. No conocía la ley judía, no conocía a Dios, pero entendía un principio, ¿verdad?, que vamos a decirlo así, es un principio eterno. ¿Sí? Sabía obedecer y sabía sujetarse. ¿Sí? Y esa es una de las primeras condiciones que tenemos que entender para que Dios nos confiera su poder y su autoridad. ¿Sí? Ser obedientes y ser sujetos. ¿Sí? Regresamos a Romanos. Quiero mencionar algo ahí. Romanos 13:2. Fíjense bien cómo dice. 13, Romanos 13, verso 2. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿verdad? Yo creo que a veces, y bueno, yo lo he entendido ya a los años, ¿verdad? Porque cuando se es más joven, pues no lo entiende uno claramente, ¿verdad? A veces uno piensa que los papás, cuando nos dicen o nos prohíben algo, lo hacen por fastidiarnos la vida, pero la verdad es que no es así. Lo hacen por cuidarnos, porque ellos ya pasaron por esas experiencias. Lo hacen para velar por nuestra seguridad, porque no quieren que cometamos los mismos errores que ellos cometieron. ¿Sí? Entonces ya es con los años, con la experiencia, con la madurez, que uno entiende, ¿verdad?, este principio. Definitivamente, para que nosotros un día, ¿verdad?, formemos un hogar, conformemos una familia, necesitamos entender primero eso, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes y sujetos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la palabra de Dios dice que la mujer debe estar sujeta al marido. Así lo dice la palabra de Dios. Y aunque yo en la iglesia les he dicho a las hermanas, yo sé, hermanas, que a veces oran mucho para que Dios borre ese versículo de la Biblia, pero dudo que lo vaya a borrar. ¿Sí? Dudo que lo vaya a borrar. ¿Sí? Y entendiendo ese principio, en una ocasión una hermana me decía, dice, oiga, pastor, pero ¿por qué Dios no le dice a los hombres que también ellos se sujeten? Y digo, pero que se sujeten aquí, hermana, a ustedes. Y dice, pues sí, debería ser, ¿no? Para que sea mutuo, ¿no? Y digo, no, mire, hay que entender esto. En 1 Corintios capítulo 11, y me parece que es el verso 1 o el 3, no recuerdo ahorita, pero dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Digo, cuando la esposa aprende a ser obediente y sujeta a su marido, cualquier determinación, cualquier actitud, cualquier decisión que el marido tome, la está remitiendo directamente a Dios. Y entonces Dios hace responsable al varón de toda decisión que tome, sea buena o sea mala. Pero en el caso de la esposa, al sujetarse al marido, queda exenta de eso. ¿Sí? Ya no se hace responsable. Veamos el ejemplo solamente de Adán y su mujer. ¿Qué pasó? Su mujer, primero dice la palabra de Dios que andaba sola. Adán no estaba con ella en ese momento, la mujer andaba sola. Y dice que entonces por eso, de alguna manera se entiende que fue presa fácil para Satanás, para que fuera engañada. Exactamente. Después de que fue engañada, si se darán cuenta de ese pasaje, viene la mujer y dice que la mujer le da de comer al marido. O sea, en este caso le dio de comer a Adán. Y no fue sino hasta que comió Adán que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué la mujer no se dio cuenta primero que estaba desnuda? No se han hecho esa pregunta. ¿Pero por qué no se dio cuenta? Sencillo. Porque del que iban a tomar responsabilidad era de Adán, porque él era la autoridad. Él era la cabeza. Si Adán, e inclusive luego Adán lo dice, no, pues hice caso a la voz de mi mujer. ¿Sí? Pero él tenía toda la responsabilidad. Bien pudo haber dicho, a ver, ¿de dónde cortaste este fruto?
Le pudo haber preguntado. ¿O dónde andabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué andabas solo? Pero él no tomó su responsabilidad. Entonces, en el momento que Adán come, dice, les fueron abiertos los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, dice que tuvieron temor y se escondieron y se hicieron delantales con hojas. Y entonces, cuando Dios llama al hombre, ¿verdad? Le dice, Señor, es que oí que estabas en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Y entonces él viene Dios y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, es que la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto del árbol que tú dijiste que no comiera. ¿Sí? Y a lo mejor aquí surge otra pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiera aceptado su responsabilidad y no le hubiera echado la culpa a su mujer? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Lo más seguro es que Dios lo perdonaba. Pero yo creo por eso de alguna manera Dios los castigó. ¿Sí? Porque Él omitió su responsabilidad. O si solo ella hubiese comido. Ajá, también en ese caso. Ella hubiese tenido dolores de parto. No hubiese tenido. Él no hubiera tenido que trabajar con el sudor de su frente para ganarse el pan, ¿verdad? Sí. O sea, podemos entender eso bien claramente, cómo funciona la autoridad, hermanos. Sí. Sí. Dios nos confiere poder y nos confiere autoridad, pero tenemos que hacer uso responsable de ellas. Sí. Sí. Y cuando nosotros omitimos algo, entonces vienen las consecuencias. Entonces, la primera condición es obediencia y sujeción. ¿Qué Dios espera de cada uno de nosotros? Sencillo eso, obediencia y sujeción. Ya leímos este pasaje hace ratito. En Hebreos capítulo 5, verso 8 nos dice que Cristo, aun siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sí. ¿Sería acaso que el Hijo de Dios era desobediente? No, yo creo que Cristo no. Pero probablemente Jesús sí, que era la parte humana. Entonces era necesario que aprendiera la obediencia. ¿Para qué? Para que fuera perfeccionado en todo. Y de esa manera también Él, como autor de eterna salvación, nos mostrara el ejemplo para nosotros, para que nosotros lo sigamos. De que, ¿saben? Sí se puede. ¿Sí? Porque a veces pensamos, ay no Señor, es que el problema por el que estoy pasando, me imagino que tú ni siquiera te lo imaginas. Sí, porque Él por eso se hizo hombre como nosotros, para entendernos claramente. Ay, Señor, es que esta tentación por la que estoy atravesando, de seguro tú no la tuviste. Claro que sí la tuve. Y nos mostró que sí se puede lograr, sí se puede llegar a ese punto, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, hay que mencionar otra cosa. Vamos a Hebreos capítulo 12. Y esto tiene que ver con la obediencia y la sujeción, ¿verdad? Y esto es la disciplina. Hebreos capítulo 12 y... A ver, vamos a leer desde el verso 1 para entender bien todo el contexto. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿verdad? Me voy a detener ahí tantito. A veces pareciera que los cristianos desmayamos con las primeras pruebas. Y por eso el autor de Hebreo nos dice eso, ¿verdad? Dice, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces cuando alguien, ¿verdad?, está pasando por algún sufrimiento, por alguna situación, por algún problema, ¿verdad?, yo les digo, hermano, mira a Jesús, dése cuenta, o sea, Él soportó los azotes en su espalda, la corona de espinas en su cabeza, ahora sí el abandono de sus amigos, la traición de uno de sus más cercanos, los clavos, ¿verdad?, hincados en sus manos, en sus pies, en esa cruz, ¿verdad?, que le escupieran el rostro, que prácticamente, bueno, a veces nos pintan a Jesús, ¿verdad?, con un taparrabo, ¿verdad?, cuando está en la cruz, pero yo creo que Él estaba desnudo. Sí, sí. Él estaba desnudo en la cruz. No usaban calzones. Imagínense nada más, o sea, estando ahí su madre presente,
Juan, ¿verdad? Uno de sus discípulos, el más amado. Sí. Las mujeres que servían en el ministerio. Imagínense nada más la vergüenza que le estaba pasando ahí. Así es. Y a veces uno dice, bueno, pues no, yo creo que hasta ese grado ya no llegaría. Por eso ahí en esa perspectiva nosotros tenemos que ver a veces la situación por las cuales atravesamos. Que en comparación de lo que Él sufrió por nosotros, a ver, nosotros no sufrimos nada. No. Sí. Siempre debemos de verlo, ¿verdad? Como algo benéfico para nuestra vida. Porque recordemos lo que dice la Escritura, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No solo lo bueno, también lo malo, ¿verdad? Y entonces, sigo leyendo en este pasaje, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Y este versículo yo luego lo uso mucho con los padres que no quieren corregir a sus hijos. ¿Sí? No, pastor, es que ¿cómo le voy a pegar a mi hijo, a mi hija? Dice, voy a destruir su autoestima. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la vara aleja la rebelión del corazón del muchacho. ¿Sí? O sea, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, que le jalen los pelos, que le den pellizcos, que lo cacheteen, ¿sí? ¿Verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Algo, y lo quiero relatar así, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión mi hija estaba más pequeña de edad y algo hizo en la iglesia y ya de alguna manera su mamá y yo, en el pleno conocimiento de cómo funciona la autoridad, yo le dije, mira, cuando haga algo, si estamos en público, no lo vamos a corregir, pero llegando a la casa se le va a corregir, ¿verdad? Y se le va a decir por qué se le está corrigiendo. Y ya ella también, con pleno conocimiento de eso, ¿verdad?, hace un berrinche en la iglesia. Nosotros en ese momento no hicimos nada, pero su mamá le dijo, llegando a la casa arreglamos cuentas. En el trayecto de la iglesia a la casa, se nos duerme, pero llegando a la casa, ¿verdad?, se despierta ella, y antes de que su mamá la corrigiera, ella fue y tomó la vara y se la dio en la mano. ¿Sí? Como diciendo, hice algo malo, pues es momento de que me corrijas. Y entonces su mamá, ¿verdad?, casi por lo regular siempre las mamás son más corazón de pollo, ¿sí?, que los papás. Y dice la mamá, me ve a mí y me dice, o sea que no iba a poder, ya no la iba a corregir. Y le digo, no. Y yo le dije, corrígela o yo la corrijo. Y ya no le quedó de otra. Y la tuvo que corregir. Déjenme decirles, hermanos, que yo creo si en el trayecto de la vida de mi hija, hasta la fecha, si la hemos corregido 3 veces, ¿verdad?, ha sido mucho. O sea, de alguna manera siempre hemos sido claros cómo funciona la autoridad. En el hogar, por ejemplo, ¿verdad?, no hay 2 autoridades. No es la autoridad de papá y mamá, es una sola autoridad. Porque los 2 fungen como una sola. Por eso ahí es que cuando como pareja, ¿verdad?, tenemos que trabajar en conjunto para que cuando el papá diga sí, la mamá dice sí. Y cuando el papá diga no, la mamá dice no. Porque así los hijos de alguna manera crecen con el perfil correcto. Para entender que aquí no se trata, ay no, pues es que le voy a decir a mi papá porque si mi papá me quiere más a mí. O le voy a decir a mi mamá porque mi mamá me quiere más a mí. No, porque entonces los hijos que son muy listos nos toman la medida. ¿Sí? Y entonces ya no estamos representando bien el poder y la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos. Y recuérdenlo, es una herencia y si mal usamos esa herencia, se nos va de las manos. Tenemos que administrarla bien. Entonces, dice la Escritura. Dice, y soportar la disciplina Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Exactamente. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es. Entonces, la primera condición para que nosotros seamos una correcta autoridad representativa del poder de Dios es ser obedientes y ser sujetos, ¿verdad?
cualquiera que, a donde quiera que vaya, busque estar en obediencia y en sujeción, ya tiene ganada la bendición. Sí, ya la tiene ganada. Yo recuerdo en una ocasión, vino el que es mi pastor, el apóstol Abraham, vino a la iglesia, y yo le dije, hermano, pues lo que usted me diga hacemos. Dice, no, que te quede claro, aquí tú eres el pastor, tú dime qué vamos a hacer y yo me sujeto. Y él es una autoridad mayor que yo. ¿Sí? Y ese principio una vez yo lo apliqué, ¿verdad? Recuerdo que habían llegado mis suegros de visita y los queríamos llevar a pasear a tal lugar. Y entonces yo le dije a mi suegro, los vamos a llevar acá, suegro, para que vayamos y disfrutemos un ratito en familia. Y me dice, no, hijo, es que no quiero que gastes. O sea, me puso 1,000 pretextos. Y le digo, bueno, le voy a decir algo. Mientras usted esté aquí en mi casa y se quede aquí en mi casa, yo mando. Dice, así que si yo digo que vamos a ir a tal lado, vamos. Le digo, cuando usted esté en su casa y vaya yo de visita, ahora sí, yo hago lo que usted me diga. ¿Sí? Y ese es un principio. ¿Sí? Es un principio de ¿qué? De autoridad. ¿Sí? O sea, aprender eso nos libra de muchas cosas. ¿Por qué? Porque quedamos bajo la responsabilidad del que está como una autoridad representativa en ese lugar. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacerlo con sabiduría. Bueno, número 2, otra condición que tenemos para ser autoridad es la fidelidad. Y en este aspecto, ¿verdad? En cuanto a la fidelidad, vamos a ver qué dice Lucas capítulo 19, verso 17. Fíjense, ¿qué será? Yo creo que hace como unos 3 meses di un seminario de esto en la iglesia, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de la autoridad espiritual, ¿cómo era? Autoridad espiritual y a ver si tengo aquí la anotación. Sí, autoridad espiritual y autoridad natural. ¿Sí? Estuvimos dando el seminario, yo creo, como por el paso de, ¿qué será? De 3 meses. Como de 3 meses, ¿verdad? Porque hablar de autoridad sí implica, pues muchas cosas, ¿verdad? Ahorita solamente es un breve resumen, lo que traigo, una síntesis. Pero entendiendo yo creo al menos esto como un principio, pues podemos tener muy claras muchas cosas, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 19, verso 17. Dice, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco, fíjense bien, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre ¿qué? Sobre 10 ciudades, ¿verdad? Fíjense que para Dios, hablar de fidelidad, y esto lo predicaba el domingo, ¿verdad? Hablar de fidelidad es algo de suma importancia para Dios. ¿Sí? Hablar de fidelidad es hablar de fe. Porque de hecho, la palabra fidelidad, su raíz viene de eso, de la palabra fe. Así es. ¿Sí? Es hablar de confianza. Es hablar de credibilidad. ¿Sí? Y dice Dios, para Dios, dice que para Él es bien importante ser fiel hasta en lo más poco. ¿Sí? En lo más poco. ¿Sí? Hablar de fidelidad podríamos abarcar varias cosas importantes, pero por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Hebreos que no debemos de dejar de congregarnos. ¿Sí? Y eso yo lo mencionaba el domingo con la congregación. El no dejar de congregarnos habla de fidelidad. ¿Sí? Yo creo que en un matrimonio, ¿verdad? Pues la esposa no le da de desayunar al esposo nomás de vez en cuando. Le da todos los días. ¿Sí? A veces a lo mejor lo pueden entender como una obligación, pero a veces, ¿verdad? Hay que entenderlo como ¿qué? Como una muestra de fidelidad. ¿Sí? Igual así sucede con Dios, ¿no? O sea, cuando Él nos dice que debemos de congregarnos, dice en Romanos, vamos a leer esa cita, es Romanos capítulo 12. La otra está en Hebreos, pero esta en Romanos dice, Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Entender, cuando decimos vamos al culto, ¿verdad? La palabra culto, ¿verdad? Va muy ligada con la palabra cultura.
Quiere decir que cuando venimos a la iglesia, nos venimos a llenar de cultura, de la cultura de Dios, de entender cómo Dios hace las cosas. ¿Sí? Por eso es importante congregarnos, y el congregarnos es una muestra de fidelidad. A veces, ¿verdad?, para los hermanos, bueno, allá en la congregación, dicen, hay pastores que tenemos ya muchas actividades. El martes tenemos enseñanza, el miércoles tenemos esto, el jueves tenemos reunión, el viernes tenemos oración, el sábado con la reunión de los jóvenes, el domingo otra vez culto. Dice, ya todos los días tenemos servicio, ¿verdad? Sí. Y a veces mi esposa es lo que le dice, ¿verdad? Pues hermanos, es que por la eternidad vamos a estar con el Señor. Sí, lo que pasa es que nada más estamos haciendo un breve ensayo de lo que vamos a hacer. Sí. Y yo creo que cuando vamos ahora sí al culto, cuando vamos al servicio, nos vamos a llenar de la cultura de Dios. Y aún en esas pequeñas cosas, Dios pone atención. Dice, por cuanto has sido fiel en lo muy poco, te voy a poner en lo mucho. Otro ejemplo claro es cuando diezmamos y ofrendamos. Hay hermanos que a veces me han dicho, pastor, es que esta semana nomás me gané 100 pesos, nada más voy a diezmar 10 pesos. Digo, mira hermano, a Dios lo que le interesa es su fidelidad. No es la cantidad, es su fidelidad. Así fuera un peso, para Dios es su fidelidad. O sea, Dios, claramente, y eso también lo enseñé en otra ocasión, Dios pone suma atención cuando damos algo para Él. Dice que en una ocasión, ¿verdad?, estaba Jesús frente al arca donde echaban las ofrendas. Dice que vio una viuda que echó 2 dracmas. Y dice que era todo lo que tenía. Y entonces él expresó de esta manera, dijo, esta mujer ha dado más que todos los que han pasado. Y yo no dudo que hubo algunos que a lo mejor dieron mucho más. Pero es que Dios siempre mira la intención del corazón con que lo hacemos. Si en el corazón hay fidelidad, no importando la cantidad, Dios es lo que toma en cuenta. ¿Sí? A lo mejor cuando vamos al templo, a hacer la limpieza, a hacer los baños, pues ahí nadie nos ve cuando estamos haciendo ese servicio. Pero ¿qué creen? Para Dios es importante. Sí. Sí. Y Dios entonces espera que seamos, ¿qué? Fieles en lo muy poco. Así es. Sí. Y entonces, si somos fieles en lo muy poco, dice que a este siervo, ¿verdad?, dice ahí en Lucas, como fue fiel en lo muy poco, dice que lo puso sobre 10 ciudades. O sea, quiere decir que le dio mucho, ¿verdad? O sea, le dio una herencia. Entonces, sabía que era alguien capaz de poder ejercer ese poder y esa autoridad con responsabilidad. Era una persona fiel, ¿verdad? La tercera de las condiciones para que podamos tener autoridad es nuestro servicio, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Dice, Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tendrá que ser, hermanos? Vuestro servidor. Dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué será? Vuestro siervo, ¿verdad? Entonces, si a veces, ¿verdad?, estamos... Híjole, bueno, lo voy a ejemplificar de esta manera. Recuerdo que tenía yo poco tiempo de haber llegado ahí a la congregación donde estaba mi suegro. Tendría yo a lo mejor 12 o 13 años. Y recuerdo que mi suegro hizo una convocatoria y decía, el día tal vamos a salir a evangelizar. Y en aquellos años, pues yo siendo niño, ¿verdad?, adolescente, entendía el evangelismo de una forma muy diferente. Dije, pues vamos a salir a repartir folletos. Y cuando alguien me diga algo, yo le contesto con algo de la palabra, ¿verdad? O sea, para mí era como que contender más que presentar el mensaje de salvación. Y ya recuerdo que ese día que nos convocó, yo llegué bien contento. Y entonces mi suegro, al darse cuenta de la actitud que yo traía, él me enseñó cómo hacer las cosas. Dijo, no, mira, cuando Dios nos concede algo tan grande como la salvación, no se trata de ir y condenar a la gente. Se trata de hablarles de un Dios de justicia y después hablarles de un Dios de amor. Dice, tú aprende esto.
Jesús dijo de Él mismo: yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir. ¿Sí? Y entender el servicio como parte de esas condiciones que Dios espera de nosotros para darnos poder y autoridad, yo creo que es maravilloso comprenderlo de esa manera. Yo no podría, yo así lo digo, yo no podría ser pastor si yo no amara a la gente. Si yo no amara a la gente, no podría ser pastor. O sea, he errado entonces mi vocación. ¿Sí? Porque para ser pastor hay que amar a la gente. A lo mejor a veces el profeta, pues ese es más durillo, ¿no? Ese total viene y suelta la palabra y ordena cosas y da dirección. Pero el profeta viene y se va. Pero el que se queda, ¿verdad?, a recoger los pedazos rotos, pues es el pastor. Y el pastor tiene que amar a su gente. ¿Sí? Tiene que ponerse a veces, o sea, en su lugar para tratar de entenderlos. Y muchas veces también tiene que pasar por ciertas situaciones para poder traer el consejo que ellos necesitan. Y eso es parte del servicio. ¿Sí? Entonces, creo yo que a veces hay mucha gente, ¿verdad?, dentro de las iglesias que anhelan estar en una posición, en un lugar de liderazgo. Pero para empezar, para que ellos puedan llegar ahí, tienen que empezar a servir. ¿Sí? Yo lo puedo decir así como testimonio: cuando empecé a servir en la iglesia, pues empecé haciendo la limpieza. A lo mejor como muchos empiezan, ¿verdad? Limpiando los baños, limpiando el templo, ¿verdad? Acomodando. Bueno, en aquellos años había bancas, no había sillas, acomodando las bancas, ¿sí? Y sirviendo en lo que se podía. Ya después, ¿verdad?, nos dieron chance, a mi hermano y a mí, de empezar a involucrarnos en la alabanza. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si entendemos hasta ahorita estas tres primeras cosas: obediencia y sujeción. ¿Sí? Número 2, fidelidad. Número 3, servicio. Vamos por un buen camino. ¿Para qué? Para que esa herencia que Dios nos ha dado de poder y autoridad sea bien administrada. La cuarta condición, ¿verdad?, es que podamos mostrar victoria sobre nuestras propias debilidades. ¿Sí? Y voy a volver a tomar el pensamiento que tienen aquí en la entrada, ¿verdad? Yo creo que si no ha habido un cambio interno en nosotros, en nuestras actitudes, pues ciertamente no hemos nacido de nuevo. Así es. ¿Sí? Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, Dios espera, dice en el capítulo, creo que es el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde habla acerca del mismo como la vid verdadera. Dice que el que no está pegado a él no puede llevar mucho fruto. Más bien no puede llevar fruto. ¿Sí? Y yo creo que con nuestras actitudes, con nuestra victoria sobre nuestras actitudes, sobre nuestro temperamento, sobre nuestro carácter, demostramos cuánto nosotros hemos aprendido de Dios y cuánto hay de Dios en nosotros. ¿Sí? Esa es la victoria sobre esas debilidades. Miren, vamos a ver una cita, Apocalipsis capítulo 2. Verso 26. Dice Apocalipsis 2:26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sí? Jesús dijo, ¿verdad?, que Él no hacía nada por Él mismo, sino lo que veía hacer al Padre era lo que Él hacía. Cuando nosotros empezamos a conquistar áreas en nuestra vida, que de una u otra manera las traemos pues desde nuestra infancia, porque aun cuando a lo mejor hayamos conocido el Evangelio, ¿verdad?, a temprana edad, a veces hay muchas cosas que ya vienen en nuestra naturaleza y que tienen que ser conquistadas por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces Dios espera que nosotros tengamos victoria sobre esas áreas
Lo voy a relatar así brevemente. Yo conocí del Evangelio a la edad de 6 años, a la edad de 15 años me bauticé, pero no fue sino hasta la edad de 18 años que nací de nuevo. Dice, pastor, pero usted ya llevaba pues 12 años de ser cristiano. Pues sí, de ser cristiano entre comillas, porque guardaba unas cosas, pero otras cosas todavía las tenía yo en mi corazón muy arraigadas. Por ejemplo, doy gracias a Dios, y ahora lo entiendo de esta manera, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque el hecho de que mis padres se separaran ocasionó que mi hermano, mi mamá y yo llegáramos al conocimiento de Dios, porque mi mamá se refugió en Dios. ¿Sí? Si no hubiera sido por ese hecho, yo creo que no estaría hoy aquí. Porque de alguna manera teníamos, entre comillas, una familia perfecta. Parece que no necesitábamos a Dios, pero fue esa situación que nos llevó a que mi mamá se refugiara en Dios, a mi hermano y a mí nos educara en su camino. Pero a pesar de esos 12 años que ya tenía yo de conocer de Dios, yo seguía guardando rencor en contra de mi papá, por lo que le había hecho mi mamá. Y lo odiaba, literalmente así lo odiaba. ¿Qué sucedió? Cuando llegué yo a esa edad, tuvimos un enfrentamiento mi papá y yo estuve a punto de pegarle. Sí. Pero en el momento que le iba yo a pegar, algo me detuvo. Y en lugar de que yo le pegara, en ese momento yo caí de rodillas delante de él, le pedí perdón y me llenó el Espíritu Santo de una manera tan poderosa que entendí que en ese momento había yo nacido. En ese momento, de una forma sobrenatural, todo el odio, todo el rencor, toda la amargura, todo lo que sentía yo en contra de él, se me desapareció. Y nunca más lo he vuelto a sentir. ¿Quién lo hizo? Fue la obra del Espíritu Santo. Y al entender yo eso, me di cuenta que entonces había yo nacido de nuevo. Y allí pude yo entender que yo había conquistado esas áreas en mi vida. Que a pesar de que ya tenía yo tiempo de conocer de Dios, ya me había bautizado en agua, ¿sí? Pero esas áreas no habían sido conquistadas. De nada me servía a lo mejor asistir a la iglesia. Seguía yo guardando eso en mi corazón. Pero a partir de ese día entonces me di cuenta del cambio que Dios generó en mí. A la fecha, ¿verdad? Y luego mi esposa hasta me regañaba, ¿verdad? Dice, oye, ¿por qué dejas que fulano de tal te trate tan mal? Ni yo te trato así. Pero he entendido eso, ¿no? Porque yo ya todo se lo dejo a Dios. Yo lo que hago es perdonar, amar, ¿verdad? Porque si yo amo a los que me aman, no estoy haciendo nada de más. Yo tengo que amar a los que no me aman. A lo mejor a los que me aborrecen, probablemente a los que les caigo mal. Yo debo de amarlos, ¿sí? Debo de extenderles la mano. Y todo lo demás dejárselo a Dios mismo, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí esto en palabras sencillas, ¿verdad? Mientras no conquistemos áreas en nuestra vida, Dios no nos puede dar más. Exactamente. Hay una parábola que Jesús la ejemplifica con los talentos. Dice que un hombre llamó a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro 1. ¿Sí? Y dice que se fue. Cuando regresó para hacer cuentas con sus siervos, vino el que le había dado 5 talentos. Dijo, Señor, 5 talentos me diste, mira, gané 5 talentos para ti. ¿Y cuál fue la respuesta? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Después vino el que le habían dejado 2 talentos, Señor, 2 talentos me diste, 2 talentos gané, aquí tienes lo que es tuyo, y las mismas palabras. Pero cuando vino aquel que solamente se le había dado un talento, digo, Señor, yo sé que tú eres hombre duro, que recoges donde no esparciste, que cosechas donde no sembraste, entonces tuve temor de ti y preferí esconder tu talento, así que aquí tienes lo que es tuyo. Y entonces le dijo, siervo malo y qué negligente. Si sabías cómo soy, le hubieras dado mi dinero a los banqueros, hubiera ganado un cierto interés y me hubieras devuelto lo mío con intereses. Pero hiciste todo lo contrario. Entonces, échenlo afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no había tenido esa victoria sobre esa situación. ¿Sí? No había conquistado ese temor, no había conquistado, ¿verdad?, una área gris que había en su vida. A veces lo ejemplificamos los pastores de esta manera. Permitimos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, pero solamente hasta ciertas áreas. Cuando alguien nos visita, pues siempre lo pasamos a la sala, que es el lugar tal vez más ordenado, más limpio. Pero no lo pasamos a la recámara, donde tal vez la cama está extendida, la ropa está por todos lados, los zapatos están tirados.
al closet menos, ¿verdad? Donde tal vez atipujamos todo y está todo mal acomodado. ¿Sí? Y así de igual manera el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere entrar hasta lo más profundo de nuestra vida. Pero es en la medida que nosotros le vayamos permitiendo que esas áreas de nuestra vida sean conquistadas. Quiero concluir con esto, mis amados. Hemos visto, ¿verdad? Una herencia es algo maravilloso, es algo valioso, pero hay que administrarla con responsabilidad. Necesitamos ser obedientes y sujetos. Tenemos que ser fieles. Tenemos que estar prestos para servir. Tenemos que conquistar nuestras propias debilidades. Pero algo bien importante es entender que debemos de humillarnos delante de Dios y de los demás. Ay, pastor, no nos pida eso. No nos pida eso, ¿verdad? Porque yo no nací para agachar la cabeza. Mi papá tiene un dicho, ¿verdad? Y dice que cuando a veces, ¿verdad? Él, por ejemplo, él solamente estudió la primaria. ¿Sí? Y desde los 9 años, aparte de estudiar, mi abuelo lo mandaba a vender café. Allá en Coatepec, pues antes no había servicio urbano, bueno, en aquellos años no había servicio urbano. Y de una localidad que relativamente está, pues como a 6 kilómetros de Coatepec, él se tenía que venir caminando desde ahí a las 12 de la noche. Se iba a todas esas localidades vendiendo café y ya cuando terminaba en la última se tenía que regresar caminando, ya no había servicio urbano. Y dice que mi abuelo fue un hombre muy duro. Cuando mi papá empezó a trabajar, y gracias a Dios le ha ido muy bien en su trabajo, ¿verdad? Él siempre ha usado esta frase, dice, ya basta de vivir con la cabeza agachada. Como diciendo, o sea, ya nadie me debe de humillar. Y quiera uno o no, como hijo, ¿verdad? A veces uno crece con el pensamiento de los padres. Yo decía, ¿por qué lo dirá mi papá? ¿Por qué lo dirá? Y analizaba yo esa frase y la analizaba. Y un día la llegué a entender. ¿Sí? Era el hecho de que él, en su corazón, decía, es que mi orgullo, no importa lo que pase, a lo mejor esté en una situación difícil, pero mi orgullo me da ánimos para seguir adelante. ¿Sí? Y yo dije, no, o sea, ya a la luz de la palabra analizando, le digo, no debe de ser así. Digo, no debe de ser así, ¿por qué? Porque al final de cuentas yo creo que algo que he entendido, Jesús lo dijo de esta manera. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es. Sí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De qué sirve ser una persona orgullosa o soberbia? No sirve de nada. 1000 veces ser una persona humilde, a la que todos respeten y amen, ¿verdad? Que aunque a lo mejor a veces lo tachen a uno de tonto, decía un predicador, ¿verdad? Hace muchos años, es que la palabra de Dios dice que hay que ser manso, pero no menso. Sí. Y yo difiero en eso. Yo digo que la palabra de Dios me dice, por ejemplo, hablando acerca de Moisés, un hombre que estaba al frente de más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas. ¿Sí? Y dice en Números capítulo 12 que él era el hombre más manso en aquel tiempo sobre la tierra. Sí. Imagínense nada más, hermanos, a alguien que está al frente de esa cantidad de gente, que no se desespere. O sea, yo cuando la Biblia relata que Dios le dice a Moisés que le habla a la roca para que salga de ella agua, pero Moisés en lugar de hablarle a la roca, la golpea. Yo creo que ya le habían colmado el plato a Moisés. Sí. O sea, era manso, pero yo creo que llegó como que a un punto en que le ganó. O sea, le ganó la ira o le ganó la emoción. O cuando les dio de beber a cucharadas. Exactamente, sí. Entonces, yo creo que de alguna forma, viendo eso a la luz de la palabra, Dios espera de nosotros, ¿verdad? La actitud que Jesús tomó. Sí. Dice en Isaías capítulo 53 que como cordero fue al matadero. Y dice que enmudeció, no dijo nada. Dice, delante de sus trasquilados, o sea, no se defendió. Oiga, a veces nosotros, ¿verdad? Y yo lo concluyo de esta manera. En la actualidad, los derechos humanos
lo que hacen es pelear por nuestros derechos, pero más que eso, más que ver algo de eso, algo positivo, yo veo algo totalmente negativo en la mayoría de las ocasiones. ¿Sí? Porque si vamos a la luz de la palabra, Jesús mismo no demandó sus derechos, al contrario, Él se dio. Y si nosotros estamos buscando ser como Él, pues yo creo que tenemos que darnos, ¿no? O sea, exactamente, esa escritura, ¿verdad? Dice, si alguien te hiere una mejilla, pues pon la otra. Si alguien te pide la túnica, pues dale también la capa. Si alguien te pide que lleves algo por una milla, pues llévala 2. Por ejemplo, dice ahí es en Romanos, ahí mismo, en el capítulo 12, perdón, a ver, vamos allá. Dice, desde el verso, fíjense, desde el verso 17, vamos a leer. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, fíjense bien, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, ¿con quién? Con todos los hombres. ¿Sí? Y eso a veces es hasta difícil, ¿verdad? Miren, en un tiempo que estuve trabajando en lo secular, mi trabajo era reparar lavadoras, estufas, refrigeradores. Y a veces hay clientes que no quedan satisfechos. O sea, independientemente del trabajo que uno haga, ¿no? A veces el cliente no queda satisfecho. Hubo momentos en los cuales le dije así a varios clientes, ¿sabe qué? Mire, no me pague, pero yo lo que quiero es que usted quede satisfecho con el trabajo. Y muchas veces perdí dinero. Pero les voy a decir algo, hermanos. Aunque a mis ojos perdía yo dinero, ¿sí? Yo ganaba. Porque a la postre, ¿verdad? Me recomendaban con más gente. ¿Sí? Me empecé a hacer de mucha clientela. Y en ese sentido yo he entendido eso, ¿verdad? Si yo aprendo a ser humilde, llevo las de ganar. Así es. Jesús lo hizo. O sea, y si yo quiero ser como mi maestro, pues de alguna manera tengo que entrar dentro de ese mismo propósito. Dice aquí mismo, y sigo leyendo. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer. Decía un hermano, pastor, ¿le doy veneno o qué? No, tú dale de comer. Sí, tú dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Ah, entonces le doy cianuro. No. Dice, pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y entonces concluye ese capítulo, dice, no seas vencido de lo malo, sino ¿qué? Sino vence con el bien y el mal, ¿verdad? Sí. Pedro lo dice de esta manera, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Sí? Recuerdo y concluyo con este ejemplo, mis amados. No sé si ya me pasé del tiempo, pero... No se preocupe. Pero concluyo con este ejemplo. Mi papá, el trabajo que tiene, pues sí, ciertamente le costó mucho trabajo ganárselo. Dice él, se lo ganó a pulso. En aquellos años, ¿verdad? Era poco recurrente, ¿verdad? El trabajo de la refrigeración, de los artículos domésticos. Antes los aparatos sí los hacían para durar. A lo mejor alguien tuvo un refri que el refri era pues así de lámina fuerte, por dentro era de peltre, la estufa era de peltre, le pasaban una lija, una piedra pómez y no se rayaba. ¿Sí? O una lavadora que a lo mejor duró años sin descomponerse. Antes los artículos decían para que durara más. En la actualidad pues ya los hacen muy comerciales. ¿Sí? Una estufa, la lámina ya viene muy delgada, ya el esmaltado ya no es tan bueno, los refrigeradores igual, ya por dentro vienen de plástico. Pues de alguna manera hemos imitado ahora sí, la tecnología de los vecinos del norte, ¿verdad? Y recuerdo que cuando yo me casé,
yo seguía trabajando con mi papá, trabajé con él por espacio de, creo que fue, ¿qué? 3 años más o 5 años más. No, 5 años más, ¿verdad? Creo, sí, 5 años más. Y trabajé con él y en una de esas, ya Dios me había hablado y me había dicho que dejara yo el trabajo, que Dios iba a suplir toda necesidad en mi vida. Como empleado a veces, pues entra ese temor, ¿no? Pues qué tal que no tengo para la comida, o para pagar la renta, o para comprar el gas. En esos años, ¿verdad? Mi hija estaba de 2 años, pues que había que comprar la leche, que los pañales y todas esas cosas, pues siempre son gastos, ¿no? Entonces yo tenía ese temor. Pero Dios claramente me habló y me dijo, ya, deja ese trabajo. Y yo le dije a mi esposa, ¿cómo ves? Y dice, pues ya, si Dios te dijo, pues lánzate, ¿no? Yo te apoyo. Y dije, bueno, pues está bien. Dejé el trabajo y después, en buen plan, yo le dije a mi papá, no seas malito, recomiéndame ahí en la empresa. Y él me dijo, no, gánatelo tú. Y dije, eso qué mala onda. Digo, a él no le cuesta nada, o sea, darme una recomendación. Pero está bien. Recuerdo que de que me salí del trabajo, pasaron 1 año y medio. Y al año y medio hubo una convocatoria para una capacitación. Y me dijo mi papá, ¿ves? Esa capacitación está muy buena para que estés actualizado. Y dije, no, pues me parece bien. Fui a Veracruz y estando ahí en el módulo donde era la capacitación, me acerqué con el gerente y le dije, oiga, mire, yo desde cuando ando buscando ser un concesionario de ustedes. Digo, pero no se ha dado la oportunidad. Y en ese momento Dios acomodó todas las cosas. El gerente agarró y me dijo, mira, ahí está el nuevo supervisor, acércate con él y si él te da el visto bueno, el trabajo es tuyo. Y yo dije, así de fácil. Pero yo no imaginaba lo que vendría después. Fui con el supervisor y ya les puse mi caso y todo y me dijo, bueno, ¿quieres trabajar? Y yo, no, pues, si eso quiero. Está bien, te vamos a poner a prueba. ¿Qué te parece 6 meses? No, pues excelente, lo que ustedes determinen. Me pusieron a prueba y en esa prueba me dieron los casos más difíciles. Los que ya eran relativamente problemas ya con el cliente. Y dije, qué mala onda. Me dan el trabajo, pero me dan el trabajo que ya los demás ya no quieren. Pero con la ayuda de Dios y con su gracia, ¿verdad? Pude salir adelante. Al término de los 6 meses me dice el supervisor, el trabajo es tuyo. Me estaba diciendo que el trabajo es mío y una semana antes había yo vendido mi carro. Y dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? No tengo carro, ¿cómo me voy a mover? Y dije, no importa. En el pasaje, en el autobús, como sea, yo lo voy a hacer el trabajo. Así estuve por espacio de 4 meses y a los 4 meses me pude comprar una camioneta. Para no hacerle la historia larga, hermanos, al año y medio, a los 2 años de que ya tenía yo ese trabajo, hicieron una reunión para, de alguna manera, premiar a los talleres que mejor desempeño habían tenido en todo ese tiempo. Era un sistema nuevo con el que estamos trabajando y pues era momento, ¿verdad?, de que empezáramos ahora sí a modernizarnos en ese aspecto. Antes todo el papeleo lo llenábamos a mano y en ese momento ya todo teníamos que hacerlo por computadora. Yo en esos años no sabía nada de internet, no sabía nada de correo electrónico, o sea, estaba yo en la edad de piedra, pero gracias a Dios, o sea, aprendí rápidamente y entonces cuando se da esa situación, en esa capacitación, nombran a los 3 mejores talleres y entre esos 3 mejores talleres no estaba mi papá, pero sí estaba yo. Sí. Y entonces, ¿cómo tengo bien presente eso? Después de la premiación y todo eso, se acerca mi papá y me dijo, mijo, me siento muy orgulloso de ti. Y yo entendí en ese momento ese pasaje, que si yo me humillo delante de Dios, Él me iba a exaltar cuando fuera el tiempo. El Salmo dice, ¿verdad?, que Dios atiende a los humildes, pero dice que a los altivos los mira de lejos. Si Dios me pone en una posición, en un lugar de autoridad, tengo que representar bien a Dios. Y así también ustedes, mis amados hermanos. Sí. Es cierto, Dios ha ganado por medio de Jesucristo para nosotros grandísimas promesas. Tiene muchas cosas para nosotros.
pero espera a Él de nosotros, ¿verdad? Al menos estas 5 condiciones. ¿Sí? Obediencia y sujeción, fidelidad, servicio, que conquistemos esas áreas débiles en nuestra vida y que también seamos humildes. ¿Sí? Delante de Dios y delante de los demás. ¿Sí? Porque eso nos va a hacer capaces para poder ejercer responsablemente lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Recuerden esta frase, ¿verdad? Sé que viene una película. A mayor poder, mayor responsabilidad. ¿Sí? Ciertamente creo que el Hijo de Dios nos puso el ejemplo a seguir y por eso dice Efesios, ¿verdad? Que tenemos que ser perfeccionados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice. Dice, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, o por estratagema de hombres que a veces, para engañar, emplean con astucia las artimañas del enemigo. Así es. ¿Sí? Tenemos que estar bien cimentados en Él y en su palabra. Como lo dijo el pastor Omar al principio, ¿verdad? El fundamento es Jesucristo. Dios nos ha dado materiales para sobreedificar. Dice que nos ha dado oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. ¿Sí? Procuremos que nuestros materiales sean duraderos. Que aunque sean pasados por fuego, ¿verdad? Pasen la prueba y saquen lo mejor de nosotros mismos. ¿Sí? Y que no sean materiales que a lo mejor a la primera prueba, ¿verdad? Se quemen y se consuman y desaparezcan. ¿Sí? Recordemos, dice ahí mismo en Efesios, que todas las coyunturas, eso quiere decir cada uno de nosotros, dice, nos vamos edificando en amor. El amor también es un ingrediente importante dentro del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Dentro de entender lo que Él ganó por nosotros, pero también dentro de entender la responsabilidad que nos está confiando. ¿Amén? Entonces, oramos al Señor, hermanos. Yo les invito a que estén aquí un momento. Y de verdad que de antemano, bueno, hay cosas que en lo personal a mí me gusta mucho hablarlas de la palabra de Dios. Y a veces uno trata de resumir así a grandes rasgos todo, pero creo que al menos la aportación que en esta tarde he hecho para ustedes, espero que se la lleven en su corazón, ¿verdad? Lo simplifiqué de esa manera para que lo tengan ahí bien presente. Yo creo que es como cuando, bueno, algo que me llamó mucho la atención, que tienen hasta versículos ahí en el baño, porque es de alguna manera de entender algo. O sea, yo creo que cuando vemos algo y lo vamos repitiendo, ¿verdad? No se equivoca Dios cuando dijo, Deuteronomio dice, estas palabras las escribirás, ¿verdad? A la entrada de tus puertas, en los dinteles, las repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando se vayan a dormir, cuando estén comiendo, cuando anden por el camino. O sea, yo creo que es una manera de que todo eso lo vayamos asimilando y haciendo nuestra vida. Oramos a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gracias primeramente por tu bondad, por tu amor, por todo lo que tú haces. Reconocemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que en esta hora, Dios, con todo lo que tu palabra, Señor, ha aportado a nuestros corazones, desde la primera enseñanza hasta esta, Señor, te pido en el nombre de Jesús que se cumpla lo que tu palabra tiene prometido. Dice tu palabra, Señor, que cuando el sembrador salió a sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Otra cayó, Señor, entre pedregales. Otra más cayó entre espinos. Pero otra cayó en buena tierra, Señor. Queremos en esta tarde, Señor, ser buena tierra donde cae tu palabra. Porque dice que la semilla que cayó en buena tierra, Dios, produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y queremos que esa semilla, Señor, produzca ese fruto en nuestras vidas. Que todo esto, Señor, que al menos en este día hemos aprendido, Señor, quede ahí en nuestros corazones como un cimiento, Señor. Oh Dios, como algo fundamental, Señor, para que nuestras vidas se puedan conducir perfectamente bien delante de ti.
y que más adelante, Señor, produzca ese fruto. Que así como orábamos, Señor, en la enseñanza anterior, Dios, cuando vengan aquellos hombres, aquellas mujeres, para conocer de tu Evangelio, Señor, nosotros tengamos los fundamentos y podamos transmitirlos también a ellos. Que sea algo, Señor, en lo cual nosotros podamos persistir, porque en la medida que perseveremos en ti y en tu palabra, Señor, veremos un fruto grande en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por el tiempo que tú nos das. Gracias, oh Dios, por poder compartir todo esto, Señor. Tu palabra dice que lo que recibimos de gracia lo hemos de dar, Señor. Y en esa misma medida, Señor, es que queremos, oh Dios, transmitir de lo que tú nos has enseñado a través del tiempo, a través de la experiencia, a través de todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo a tu pueblo, Dios, a tus siervos que has puesto al frente de este lugar. Y doy gracias, Señor, por la obra que has empezado aquí, Señor, en este lugar, y que sé que prosperará, oh Dios, en gran medida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Abre tú los cielos, Señor, sobre este lugar. Abre los cielos, Señor, sobre esta gente, Dios. Porque sabemos, oh Dios, que tú has traído tu Evangelio, Señor, para el rescate de muchos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra corra, Señor, que fluya en esta localidad. Y que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, sea quien convenza a los corazones, Señor. Y que asimismo puedan llegar a este lugar para ser edificados. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.